Muy buenos días. Dios les bendiga ricamente en esta mañana, es mi deseo. Y aquí nuevamente procurando enseñar el contenido de la Biblia, siguiendo las enseñanzas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy bajo el título, el Evangelio nos valora y nos pone en alto. El Evangelio sabemos que son las buenas nuevas, y estas buenas nuevas nos traen aflicciones, nos traen demandas, pero tienen el fin de enseñarnos a vivir bajo las leyes del reino de Dios, entre tanto que estamos aquí en la tierra, y luego llevarnos al reino de nuestro Señor Jesucristo, con el fin de que entremos en la gloria de Dios Padre en un futuro. Entre tanto que vivamos y durante nuestro peregrinar hay que procurar allegarnos a estas demandas, a estas enseñanzas o a estos requerimientos de la ley. Quizás alguno haya escuchado por ahí que dicen o que le digan no vales nada, o bien como dicen por ahí los artistas que la vida no vale nada, y esto dicen algunos cantantes y muchos de los oyentes lo creen. Sin embargo, Cristo a través del Evangelio nos da un valor a cada uno de nosotros, un valor inigualable, insuperable. Y esto fue tan grande el valor que Él nos dio, que con su vida quiso comprarnos para que estemos juntamente con Él. De estos que dicen que la vida no vale nada, Cristo habló de esta manera diciendo de ellos: ni entran al reino de los cielos, ni dejan entrar. Y prácticamente también los llamó piedras de tropiezo. Vamos a mirar con respecto a la Escritura cómo el Evangelio nos pone en alto, nos da un valor inigualable. En la clase pasada pudimos nosotros darnos cuenta en Colosenses 1:10 que el Señor nos dice al venir al Evangelio que debemos de andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios cada día. Es decir, no olvidarnos de leer, de escudriñar la Escritura, de procurar aprender cada día más y más los estatutos, los mandamientos, los preceptos, las demandas de nuestro Dios, lo que Él quiere que hagamos y sobre todo que le glorifiquemos, que le seamos agradecidos, para que siendo fortalecidos con su poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Es decir, para que tengamos un comportamiento irreprochable delante de la humanidad. Sobre todo, dice la Escritura, dando gracias a Dios Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos hizo aptos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros llegamos a ser participantes al reconocer ese sacrificio y que podamos decir: Cristo murió por mí, Cristo murió por nosotros. Sí, es fácil decirlo, pero Cristo murió por mí, y si Él murió por mí, he de vivir para Él conforme a lo que Él quiere. Recuerde, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo, o Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, y lo ha hecho a través de nuestro creer en Jesucristo, en su Hijo. Tengamos en mente, y esto es muy conocido, Cristo se dio por nosotros para llevarnos a Dios, o como dice en otra porción de la Escritura, Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que en Jesucristo nosotros tenemos la redención y el perdón de pecados por la sangre que Él vertió en la cruz del Calvario.
Ahora, las enseñanzas del Evangelio. Vamos a mirar cómo es que el Evangelio nos pone en alto, nos da valor. Pero cuando prestamos atención, Cristo nos hace una invitación. Tengamos en mente que Dios quiere que cada uno de nosotros se aparte de lo que se interpone en nuestra relación personal con Dios. Es decir, nuestra relación personal con Dios debe ser indivisible. Es decir, no amar a nadie más que a Dios. Hay cosas que nos pueden impedir esa relación personal con Dios. Cristo hace mención de esto al respecto, o el yugo de Jesucristo en los que creen. Nos hace la invitación nuestro Señor de esta manera: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Notemos, Cristo quiere dar descanso a nuestra alma, y esto hay que tener en mente, que nosotros somos de esta composición: espíritu, alma y cuerpo. Y en el espíritu están registrados todos nuestros hechos, acciones, desde el momento que nacimos hasta el día en que hemos de morir. Cuando nuestro espíritu vuelva a Dios que lo dio, todos nuestros secretos estarán revelados delante de Dios. Pero Él no quiere culparnos por ellos. En Jesucristo todas nuestras malas acciones serán borradas, serán perdonadas, y Dios no las recordará. Ahora, nuestra alma es la que recibirá el castigo o la gloria según la acción que hayamos tomado o la decisión que hayamos tomado durante nuestro peregrinar: aceptar a Cristo como Señor y Salvador, o de rechazarle para condenación. Esta alma Dios la revestirá en el día de la resurrección con un cuerpo glorificado, el cual será semejante al suyo. Él lo hará, pero en aquel día. Y este cuerpo, el cuerpo que hoy poseemos, como dice la Escritura, volverá al polvo como era y como fue creado al principio, por cuanto está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así que durante nuestro peregrinar, el Señor nos invita a que llevemos su yugo. Ese yugo nos librará de esa condenación. Al llevar ese yugo, nuestra alma será conducida a un descanso, a una paz, a una vida eterna, a un cuerpo glorificado que Dios dará a aquel que en Él le espera. Pero, ¿cuál es ese yugo? Puedo considerar al respecto, en mi forma de pensar, o en mi forma conforme a lo que he aprendido, el yugo, hablando acerca del yugo, es un instrumento de madera que unce o que une a dos animales, a dos bueyes o las mulas, en las cuales se uncía el carro, o se unía al carro, al timón que llevaba el carro, o el arado para trabajar durante la tierra, para trabajar o cultivar la tierra. Esto por lo regular se hacía mayormente entre un buey manso y un buey primerizo en el trabajo. Y de igual manera lo hacíamos con las mulas también. Entonces, esto lo hacía para que el maduro, el que había conocido o que conocía del trabajo, enseñara al que no conocía. Cristo vino a darnos un ejemplo al cumplir la ley de Dios, o que Dios había establecido, y nos une a Él a través de la palabra. Y podemos decir, esta palabra o la ley de Dios es la que nos une a Cristo, para que andemos con Él aprendiendo de sus enseñanzas, de su ejemplo, el cual lo demanda Dios para poder entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Ciertamente, el sacrificio de Cristo nos ha hecho aceptos delante de Dios,
si le reconocemos como Señor y Salvador. Pero ¿qué nos dice en otras porciones de la Escritura en el principio del Evangelio? Dad o haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y otros consejos que nos dan los apóstoles es que no vivamos conforme a los deseos de la carne en los cuales vivimos en otro tiempo. Así que el creyente debe de vivir una vida diferente. Y si sabemos acerca de esto que es el yugo, podemos darnos cuenta, pues, cómo el Señor nos invita a ser participantes de esa labor a través de la ley. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y empecemos por mirar en el Evangelio de Mateo capítulo 5, que son las enseñanzas posteriores a las que miramos anteriormente acerca de las bienaventuranzas. Hoy, en esta ocasión, Mateo 5:13 nos dice: vosotros sois la sal de la tierra. Mire cómo el Señor nos pone en alto, nos da importancia a los que creemos en Él. Somos la sal de la tierra. ¿Y para qué utilizamos la sal? Para sazonar toda clase de alimentos, inclusive para preservar muchos alimentos en la tierra. Vea la importancia pues que tenemos como creyentes, entre tanto que peregrinamos en este mundo. También les dice, o nos dice el Señor: vosotros sois la luz del mundo. ¿Y para qué nos sirve la luz al presente? Para iluminarnos en medio de la oscuridad. Nosotros podemos darnos cuenta que la luz nos es necesaria durante el día, aún para la producción de los alimentos. Es necesaria la luz. Entonces, o para la fotosíntesis de las plantas y muchas otras cosas para las cuales utilizamos la luz. Pero el Señor nos da esto a nosotros, nos hace saber esto a nosotros, que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra. Pero note, aun cuando el Señor nos dice: vosotros sois la sal de la tierra, también corremos un riesgo o estamos en un peligro. Si no llegamos a cumplir la función que debemos, podemos ser desechada o pisoteada u hollada por los hombres, como dice la Escritura. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Así que aquel que ha creído en Cristo, pero que no da frutos dignos de arrepentimiento, será hollada por los hombres, será menospreciada. ¿Y por qué no decirlo? Si muchas veces nos lo han dicho, cuando alguna persona dice: soy creyente, pero vive en sus disoluciones constantemente. Hay quienes han dicho: para ser cristiano como aquel, mejor me quedo como estoy. Esa es una sal insípida que ha perdido su sabor, que no ha podido dar un ejemplo de la salvación que le ha otorgado su Salvador, que le ha otorgado su Señor. Es necesario que nosotros prestemos atención al consejo divino y la importancia del llamado que Él nos hace a llevar a su yugo. No pesa, por cierto, pero sí nos pone demanda de nuestra voluntad. Pero una vez sujetando nuestra voluntad a la suya, Él nos fortalece, aleluya, para hacer que hagamos cumplir su palabra, ponerla en práctica. Vosotros sois la luz, o vosotros sois la sal de la tierra. Según el diccionario o los comentarios nos dicen: la sal de la tierra. Hay quienes asignan esta frase para describir a las personas buenas, honestas y humildes. Es decir, se hace una referencia a la verdad y a la sinceridad que ha de presidir en nuestra vida, o que debe de presidir en nuestra vida. Y se nos hace conscientes de que en todo momento estamos siendo observados por quienes nos rodean, para ver
si somos un buen ejemplo o para juzgarnos quizás. Nuestra vida no puede ocultarse bajo la mentira o bajo la doble cara. También al decirnos, vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y esto nosotros podemos mirarlo en nuestro diario vivir, ¿sí? Y de igual manera se nos hace acerca de la luz, ¿ok? Nosotros seremos testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas que hagamos y en donde quiera que estemos o nos encontremos. El yugo de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, en los que creen, es, por así decirlo, la obligación de ser como Él quiere que seamos. Vosotros sois la luz del mundo, nos lo hace saber. Y note, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y en casa, al encender una luz, no la ponemos debajo de un almud o debajo de un cajón, sino la ponemos en alto sobre el candelero y alumbra a todos los que estén en casa. Note, el Señor nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Hay quienes también pueda que digan, tus hechos hablan más que las palabras. Ciertamente, con nuestro ejemplo, podemos nosotros dar testimonio de que Dios vive en nosotros, o que vivimos bajo la voluntad de Dios. Considere, como creyentes, no carecemos de responsabilidades durante nuestro peregrinaje. Mientras que vivamos, tenemos la responsabilidad de alumbrar la senda en que vivimos, por si acaso alguno que ande extraviado en el pecado, observe y siga el camino a la vida, el camino a la salvación. Okay. Con todos los fieles creyentes tenemos una responsabilidad y no solo de palabra. La Escritura nos dice en el libro de Jeremías 9:24, ya lo miramos anteriormente en otras clases, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio, porque estas cosas quiero. Eso es lo que demanda pues nuestro Señor Jesucristo a través del yugo puesto en nosotros: justicia, misericordia, juicio y justicia, que es lo que tenemos que hacer. Ahora, en el libro de Ezequiel se nos da un consejo o una demanda que hace Dios al profeta. Dice Ezequiel 3:10, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón mis palabras y yo te hablaré, y oye con tus oídos. Nosotros tenemos la responsabilidad de prestar atención a aquel que nos amonesta de Dios, escuchar la palabra de Dios. A este profeta Dios le mandó y le dijo, y ve y entra a los cautivos. Y podemos nosotros darnos cuenta al presente, aunque no están cautivos en cárcel, aunque no están cautivos la gente con cadenas o atados a cierto lugar, están cautivos por el pecado. Están cautivos por las disoluciones de este mundo. Están cautivos por las corrientes de este mundo que nos separan del reino o que nos apartan del reino de Dios, que nos impedirán entrar al reino de Dios, las corrientes de este mundo. A esos nos manda el Señor que hablemos la palabra que trae liberación, la palabra del Evangelio. Al profeta le está diciendo, ve y entra a los cautivos. ¿Qué es lo que puede cautivarnos al presente? En ocasiones, las atracciones, aquellas que se ponen delante de nuestros ojos, que nos impiden tener una relación genuina con nuestro Hacedor. Entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. ¿Y qué es lo que tenemos que hablar nosotros? Vamos a hablar acerca de la ley de Dios. La ley de Dios es de suma importancia. Cristo vino a cumplirla, dándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas o para que
la pongamos en práctica durante nuestra estancia aquí en la tierra, la ley de Dios. Y no es que yo quiera llevarlos a esclavizarlos bajo la ley, sino que hay que tener en mente o que recordemos que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra nana, quien nos ha guardado o nos ha impulsado o dirigido a nuestro Señor Jesucristo. La ley nos dice en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. La fe es creer en Dios, ¿sí? O creemos en Dios por la fe. No le hemos visto, pero sabemos que existe. Cristo nos dice lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Recuerden, la ley y los profetas nos conducen a Dios, nos conducen a Cristo. Y Cristo nos conduce a Dios. Veamos qué significa abrogar. Abrogar significa suspender o dejar sin vigor. En un sentido general, el término se refiere a la abolición, revocación y anulación de una ley, un código, un reglamento o un precepto. Cristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplir. Cristo vino a darnos ejemplo para que sigamos sus pisadas. En otras palabras, no ignore la ley, conózcala y sométase a Cristo, que Él nos ayudará a cumplirla, porque para eso nos ofreció de su Santo Espíritu. Dice la Escritura que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Él no nos dejó huérfanos. Antes nos hizo saber acerca de la ley lo siguiente, Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Note, el cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra dejarán de ser, pero la ley de Dios permanecerá. Porque estas leyes, puedo decirles, en el reino de Dios se vivirán. Y lo que ha venido Cristo a hacer es a enseñarlos a vivir en la tierra durante nuestro peregrinar, para que en aquel tiempo no tengamos de qué quejarnos, sino antes gozarnos en Dios por ese cumplimiento. La ley o los mandamientos divinos nos dan gratificaciones y también nos dan desilusiones, es decir, en ocasiones nos vamos a sentir desilusionados, pero la gratificación es mucho mayor que la desilusión que tengamos. Nos hace saber el apóstol que las aflicciones de este mundo no son nada comparables con la gloria que hemos de recibir cuando Cristo se manifieste. El cielo y la tierra pasarán, nos dice la Escritura, pero la ley no pasará hasta que todo se cumpla. Y note, en Daniel 12:12, y esto sucederá antes de que la tierra haya pasado. Y esta es la esperanza de los que creemos en Cristo. Daniel 12:12 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y aquí está la diferencia. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y creo yo que lo podemos entender. Vida eterna y vergüenza y confusión perpetua, es decir, también una confusión y vergüenza eterna vivirán aquellos que desobedecieron a los mandamientos de Dios, a aquellos que no aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador, a aquellos que tuvieron en poco la palabra de Dios, que ignoraron la ley y que ignoraron a los profetas, porque estos nos llevan a Cristo, para que en Cristo seamos justificados.
Los entendidos, dice la Escritura, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Note, de aquí, en los profetas, se nos da una responsabilidad a cada uno de los que hemos oído del Evangelio. Oí, por tanto, hablé. Si usted ha escuchado del Evangelio de Dios y sus demandas, es necesario que también empiece a hablar de ellas y a comunicarlas, como dice en otra porción de la Escritura, o como lo miramos anteriormente, somos la luz del mundo, para que otros también sean salvos o participen de esa salvación que Dios nos ofrece. Note, de pequeños mandamientos poco se habla. Y vamos a mirar. Mateo 5:19, Cristo nos dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Y quizás nosotros no alcanzamos a entender o a diferenciar entre un mandamiento grande y un mandamiento pequeño, o simple, o sencillo. Hoy mencionaré algunos, no para someterlos a la ley, sino para afirmarlos en la gracia que Dios Padre nos ha concedido en Cristo. Recuerden, en el contenido de la Biblia encontramos mandamientos, estatutos, preceptos, decretos. Todos estos son leyes de Dios, aunque en sus diferentes nombres o asignaciones que se les da. Note, de estos pequeños mandamientos poco se hablan en las iglesias. Levíticos 26:1. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tener en reverencia mi santuario, yo Jehová. Y son mandamientos pequeños, pero importantes para entrar al reino de los cielos. En Deuteronomios 4:15 nos dice: guardad pues mucho vuestras almas, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efinge de varón o de hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua o debajo de la tierra. Guardaos, no olvidéis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, para inclinarnos a ella. Ahora, de estas cosas está llena la tierra. Y nosotros vemos a los artistas, a los pintores, pintando toda clase de pinturas, tanto de lo alto como de lo bajo y lo que camina en la tierra. Y muchos hombres se han inclinado a ellas para venerarlas, para adorarlas, para inclinarse a ellas. Y la ley de Dios lo prohíbe. Y hablo en el mundo en general. La Escritura lo dice así. Y nos dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cualquiera que a ella se incline, está Dios enojado con él, porque Dios tiene sed. Así que, respecto a estas leyes y a pequeños mandamientos todavía más, les recomiendo leer el libro de Levíticos capítulo 18. Ahí nos habla de pequeños mandamientos respecto a las inmoralidades que día con día visualizamos al presente y que Dios las prohíbe, pero que los medios de comunicación las promueven al día de hoy. Lea Levíticos 18 y usted se dará cuenta cómo vivimos en un mundo que promueve hacer lo que Dios prohíbe, o el mundo hace lo que Dios prohíbe. Otro de los mandamientos pequeños, mire, que encontramos dentro de la Escritura, y no los voy a leer todos,
Son 600, más de 600 mandamientos que hay en la Escritura y solamente voy a mencionar no más de una docena. En Proverbios 22-24 dice, no te entremetas con el iracundo. Note, es un pequeño mandamiento. No se entremeta con aquel que le encanta el pleito. Ni te acompañes con el hombre de enojos, con aquel que guarda rencor constantemente. No te acompañes con él. ¿Por qué razón? Porque casi por lo regular, cuando algo se nos prohíbe, siempre viene la pregunta, ¿y por qué? ¿Y para qué? En ocasiones no podemos dar una respuesta a los mandamientos de Dios, pero si Él nos dice no, no lo hagamos. Es para nuestro bien. No sea que aprendas, respecto a este nos dice, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. El meterse o el entrometerse, por así decirlo, con el iracundo o con el hombre de enojos, acompañarse, nos puede, por así decirlo, impulsar a aprender sus maneras y a tomar lazo para nuestra alma, que nuestra alma sea atada y cautiva y llevada a la perdición. En 1 Corintios el apóstol Pablo nos da este consejo: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis. Así que podemos nosotros decir que aún en nuestros labios podemos ser enlazados para nuestra propia perdición. Efesios 4:29 nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. En Mateo 12:36 nuestro Señor Jesucristo dijo esto, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda mala palabra, de toda expresión ofensiva, de toda expresión degradante que salga de nuestros labios para con nuestro prójimo, de ella tenemos que dar cuenta. Dice la Escritura, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que podemos nosotros observar y darnos cuenta que estos pequeños mandamientos de los cuales no se hablan en las congregaciones nos pueden llevar cautivos y a la perdición eterna. El Señor nos dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Espero que la meditación de esta palabra la ponga a usted en su corazón y que le ayude para conducirse a la salvación que Dios nos ofrece a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hasta la próxima. Dios les bendiga ricamente y un saludo a todos aquellos que pueden tomarse o se dignan tomarse un tiempo para escuchar estos mensajes. Hasta la próxima.